Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1341. ¿Aceptaste a un hermano menor como el emperador Jino? No transcurrieron más de 3 segundos. Yin Feng ya había cancelado su invisibilidad y había llegado al vacío en el fondo del abismo de la muerte dolorosa. Su repentina aparición sobresaltó tanto a Fairy Kait como a He Anke. Con la percepción actual de He Anke, podía sentir a cualquier jugador que entrara en el abismo de la muerte lamentable, conocer su velocidad y estimar su hora de llegada a esta zona. Pero justo ahora, He Anke no sintió absolutamente nada. Hermanito Sombra, ¿cómo es que apareciste de repente aquí? ¿No te conectaste a Ciudad Mágica hace apenas 3 segundos? Los ojos de Fairy Kait se iluminaron y su figura enfundada en una túnica negra se inclinó hacia Yin Feng. Desde fuera no era evidente, pero Yin Feng podía sentir la gracia del cuerpo que se escondía bajo la túnica negra, aparentemente holgada. 3 segundos. He Anke se quedó aún más impactado al escuchar esto. 3 segundos desde Ciudad Mágica hasta el fondo del abismo de la muerte. Maldita sea, ni siquiera la teletransportación es tan rápida, ¿verdad? ¿Qué clase de monstruo es este? Claramente, Fairy Kait dijo 3 segundos precisamente para sorprender a He Anke, para hacerle saber que el actual Yin Feng no tenía en cuenta en absoluto a la civilización demoníaca. Aunque esta hada púrpura no presenció las acciones de Yin Feng en la Tierra del Orden, pero, al fin y al cabo, era una mujer muy cercana a Yin Feng. Creía que cualquiera que pudiera cultivarla con tanta facilidad hasta alcanzar varios millones de atributos y otorgarle una autoridad menor avanzada de amor extremo, incluso la civilización demoníaca, no era más que una mera nimiedad. Y cuando Yin Feng llegó aquí, recordó inmediatamente que la primera vez que vino a comprar una máscara, este anciano le había ayudado a regresar a la ciudad gratis. En aquel momento, el anciano podría haberlo matado de una sola bofetada. Ahora la situación era completamente opuesta. Escuché que te preocupaba causarme problemas y convertirme en un blanco de la civilización demoníaca. Yin Feng saludó primero a la hermana Yuan, luego miró a He Anke y dijo con una leve sonrisa, no hay necesidad de tales preocupaciones. Tras decir eso, Yin Feng abrió directamente la interfaz de comandos del sistema. Retrocedió un momento y buscó, encontrando un registro de baja, también conocido internacionalmente como KM, Kill Mail. Esta era una función fija del juego maldito por los dioses, y siempre había existido incluso en la Tierra del Orden y el Cielo Supremo. Entonces, Yin Feng mostró el registro de su victoria sobre el gigante de la civilización demoníaca, el Super Trueno Gigante. Esta demonio era una de las 5 grandes gigantes de la civilización demoníaca no hace mucho tiempo, del clan demonio de la montaña. Deberías estar muy familiarizado con este clan demoníaco, ¿verdad? Tan pronto como apareció este registro de bajas, los ojos de He Anke se abrieron de par en par. Tú, ¿ya has matado a uno de los 5 gigantes de la civilización demoníaca? Revisó el historial de bajas. El proceso de eliminación registrado mostraba un tiempo de combate de tan solo 0,3 segundos, lo que le resultó un tanto sospechoso. ¿Solo 0,3 segundos para derrotar a un gigante demonio? ¿Es este super gigante trueno un gigante falso? 0,3 segundos. Yin Feng le echó un vistazo, sintió que el tiempo había pasado un poco largo y recordó, esa fue mi montura la que la mató, de lo contrario no habría durado ni 0,3 segundos. He Anke. Si sospechas que este tipo no es un gigante demoníaco, entonces este récord debería ser lo suficientemente contundente. Yin Feng era demasiado perezoso como para demostrarle algo a la otra parte. Luego envió otro registro de bajas. Ese era el registro de asesinato de Zhen Yanlong Chilinjiao, y después de su nombre, también se marcó el título de Emperador Celestial del Fuego Ardiente, lo que indica que este tipo era la mascota del Emperador Celestial del Fuego Ardiente. He Anke, que hacía poco dudaba de si el super trueno gigante era un gigante de la civilización demoníaca, ahora estaba completamente estupefacto. La mascota del Emperador Celestial del Fuego Ardiente, Zhen Yanlong Chilinjiao. Mata el récord. Él había presenciado lo fuerte que era esa cosa en aquel entonces,
No era exagerado decir que los 5 gigantes de la civilización demoníaca juntos no serían suficientes para luchar contra este dragón de la llama divina. Como resultado, en realidad fue Shadow quien la mató, y el tiempo de eliminación fue incluso de 0,0001 segundos. Eso significaba que era una muerte instantánea. No, ¿acaso el emperador celestial del fuego ardiente no fue al cielo supremo? ¿Cómo es posible que su mascota siga aquí? ¿Podría ser que haya ido al cielo supremo y haya masacrado a la mascota de alguien? Es tan feroz. El anciano Ge-Anke parecía completamente desconcertado. Solo cabía decir que, con un acceso limitado a la información, la imaginación de este anciano seguía siendo muy rica, rica hasta el punto de ser excesiva. Incluso Ferikait, al igual que Infeng, se sorprendió por este récord de asesinatos. ¿La mascota del emperador celestial del fuego ardiente? Hermanito Sombra, ¿dónde mataste a esta cosa? El exilio de Ferikait ocurrió después de la era del emperador celestial del fuego ardiente, por lo que ella solo había oído hablar de él. Pero aún así, ella sabía perfectamente qué nivel de poder de combate poseía la mascota del emperador celestial del fuego ardiente. Porque en el mundo de las hadas constaba que el antiguo Sen Yanlong Chilin Jiao por sí solo podía atravesar diversas civilizaciones en la Tierra del Orden, y eso representaba la autoridad de un gran heredero de la autoridad. Pero, ahora, ese dragón de la llama divina, que llevaba desarrollándose quién sabe cuánto tiempo, fue asesinado por Infeng. El emperador celestial del fuego ardiente dejó a su mascota en la Tierra del Orden para que el santuario Jinuo controlara la situación en momentos críticos, pero yo la maté instantáneamente. El tono de Infeng era tranquilo, como si estuviera hablando de algo completamente ajeno a él. Luego miró a Ge-Anke. Además, de los 5 gigantes actuales de la civilización demoníaca, el maestro del salón del templo del esqueleto, supergigante Trueno, fue asesinado por mí. La maestra del salón del templo del amor supremo, la bruja voz encantadora, ahora es mi subordinada. El maestro del salón del templo de la muerte cedió voluntariamente su puesto a mi subordinada. El maestro del salón del templo del alma, un gigante del clan de la oveja demoníaca, también se ha sometido a mí. 4 de los 5 grandes gigantes han sido sometidos y están sumisos. En estas circunstancias, ¿qué es lo que aún te preocupa? Esta retahíla de palabras dejó al anciano completamente asombrado. Originalmente, había aprendido, a través de conversaciones con jugadores que venían a comprar máscaras, que Shadow era muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para derrotar él solo a la espina del cuarto mundo, pero, después de todo, esto solo estaba dentro del nivel de poder de combate de la civilización de la reencarnación. Este nivel no estaba al mismo nivel que un nivel maestro de salón en la Tierra del Orden. Podría decirse que cualquier maestro de salón de nivel 100 en la Tierra del Orden, una existencia máxima de nivel 100, podría fácilmente matar a una espina del cuarto mundo que solo tuviera docenas de niveles, abrumándola por completo con estadísticas de nivel 100. Pero, ahora, la situación de Infeng significaba claramente que ya había dominado la Tierra del Orden. No, ¿qué cultivaste para subir de nivel y desarrollarte? El anciano miró a Infeng con incredulidad. Ahora matas instantáneamente a maestros de salón de nivel S, e incluso a la mascota que dejó el emperador celestial del fuego ardiente. ¿Acaso no podrás matar instantáneamente a grandes herederos de autoridad en el futuro? Ah, se me olvidaba mencionar que ahora tengo un subordinado en otro mundo de planos. Infeng dijo con naturalidad, y luego mostró algunas de las mejoras heredadas de 3000 sonidos inmortales. Cuando Ge-Anke vio la descripción entre paréntesis en estas mejoras del legado, del heredero de la gran autoridad del legado, 3000 sonidos inmortales, su mente estalló instantáneamente y se quedó congelado en el lugar. Lentamente alzó la mano, temblando. ¿Tú tomaste a un heredero de gran autoridad como subordinado? ¿Un subordinado como el emperador celestial del fuego ardiente? Tras decir esto, el anciano se llevó repentinamente la mano al pecho y se desmayó en el acto. Infeng observó, con expresión de impotencia. Llamó casualmente a Osirio, listo para llevarse primero al anciano y llevarse también a la hermana Yuan. Infeng miró al hada. Por cierto, gracias, hermana Yuan, por ayudar a reunir a todos esos PNJ de alto nivel. En ese momento, Ferikait también quedó estupefacta por el repentino desmayo del anciano. Solo recobró el sentido al oír las palabras de Infeng, luego soltó un leve resoplido y se inclinó más cerca, susurrando, hermanito Sombra, solo vas a agradecerme con palabras. Infeng estaba a punto de decir que más tarde la invitaría a comer o algo así. Pero Osirio habló primero. No se preocupe,
esposa del jefe, con su boca basta, el jefe es muy bueno con su boca. Yuan. In Feng. Capítulo 1342. Vórtice del miedo. Refracción del daño. ¿Qué tal si guisamos este dragón? Feri Caid se inclinó junto a In Feng, extendiendo su pequeña mano para señalar a Osirio. Tiene la piel gruesa y es resistente, no le teme en absoluto a la cocción a fuego lento. In Feng negó con la cabeza, pero probablemente no tenga ninguna esperanza de ver al dios dragón de la calamidad en esta vida. Osirio. ¿Dios dragón de la calamidad? Feri Caid creía haber oído ese nombre solo en rumores legendarios. En ese momento, se sobresaltó un poco. ¿Acaso Sadou ya había evolucionado hasta el punto de enfrentarse a una existencia de nivel primordial como el dios dragón de la calamidad? Y, matar instantáneamente al dragón de la llama divina mascota del emperador celestial del fuego ardiente y tomar como subordinado a un heredero de gran autoridad legado, al igual que el emperador celestial del fuego ardiente? Esto sonaba demasiado descabellado. Una sola gran autoridad del amor extremo no podría lograr tanto. Cuando In Feng le otorgó la autoridad menor avanzada del amor extremo a la hermana Yuan, esta hada cometa adivinó naturalmente que In Feng había obtenido la gran autoridad del amor extremo. Y ahora, Feri Caid incluso intuyó que In Feng definitivamente no poseía solo esta gran autoridad. Por cierto, hermanito sombra. La hada cometa observó cómo In Feng guardaba a Osirio, y luego parpadeó repentinamente con entusiasmo. Mi hermana usó recientemente autoridad menor superior para someter a algunos PNJ de nivel intermedio y bajo. Actualmente, mis atributos de 4 dimensiones han alcanzado entre 4,5 y 6 millones. Si vuelves a usar esa mano del abismo caído, no debería ser capaz de drenar a mi hermana por completo, ¿verdad? Al oír esto, In Feng sonrió significativamente. Parece que durante este tiempo, la hermana Yuan ha trabajado muy duro para casi duplicar sus atributos tetradimensionales. In Feng le dio una palmadita en el hombro a Cometa Hada, pero, por desgracia, mi progreso es incluso más rápido que el tuyo. La hada cometa hizo un puchero. Mi hermana no lo cree, ¿quieres probar? In Feng, parece que a la hermana Yuan realmente le gusta que la drene. Es tan adictivo. Mientras hablaba, levantó la mano. Utilizó directamente la mano del abismo caído. Al instante, los 5 o 6 millones de atributos tetradimensionales de la cometa de las hadas fueron absorbidos, dejándola con tan solo 10 puntos en todos los atributos. Así pues, Feri Caid volvió a sentir como si su cuerpo hubiera sido vaciado. Inmediatamente se quedó inerte. Tú, no eres humano. La cometa hada parecía resentida. Dupliqué mis atributos en poco tiempo, ¿y tu mejora es aún mayor? ¿Acaso dejas vivir a la gente? Siento que no puedo seguirte el ritmo. Para ser honestos, esto hizo que la cometa de las hadas sintiera una considerable sensación de crisis. Principalmente, provenía de esa gran autoridad heredera del legado a la que nunca había conocido, llamada 3000 sonidos inmortales, que al escucharla por primera vez sonaba como una chica linda. En el futuro, todos los subordinados de In Feng serían herederos de la gran autoridad. ¿Acaso su estatus como simple hada no se iría deteriorando cada vez más? Está bien, está bien. In Feng no era del todo insensible. Al ver el hermoso rostro de Cometa Hada ensombrecido, sonrió de inmediato y le dio una palmadita en el hombro. Cuanto más rápido mejore, más rápido podré ayudarte a mejorar, ¿verdad? Además, no tienes que preocuparte por lo que pasa afuera. No importa qué nivel alcance, siempre necesitaré a mi gente para que me ayude a mantenerme firme. Al decir eso, claramente trataba a Feri Caid como a uno de los suyos, lo que la alivió un poco. Pronto, In Feng despertó a la fuerza al anciano enmascarado, He Anke, utilizando el poder de la gran autoridad hechizante. ¿Inconsciente? Creó directamente una ilusión de Shen Yanlong y Chi Lin Jiao atacándolo, lo que inmediatamente lo hizo volver en sí. Dado que Osirio estaba encerrado, a este anciano se le pudo someter en el acto. Hermana Yuan, te dejo a ti a este viejo chocho. Volveré y me ocuparé primero de otras cosas. Después de que In Feng terminara de hablar con Feri Caid, sacó una piedra de teletransportación y regresó directamente a Ciudad Sombra en la capital demoníaca. Su percepción de sombras original aún cubría toda el área de juego de la Estrella Azul. Tras enviar rápidamente un mensaje privado a Black Plum Dalici preguntándole por su ubicación, pronto intuyó la posición de su equipo más allá del Mar del Este. ¿En el Mar del Este? In Feng se sorprendió un poco. Gracias a su percepción de las sombras original,
descubrió que una feroz batalla contra un jefe de nivel ancestral estaba teniendo lugar en la zona del Mar del Este. Un jefe de nivel ancestral, un pulpo gigante de 8 patas, parecía dirigirse hacia Gran Xia, pero fue interceptado directamente por Black Plum Dalisi, An Yu, Geu Jixue y su equipo a las afueras del Mar del Este. La cuarta columna vertebral mundial ha sido derrotada, y la quinta columna vertebral mundial está a punto de descender. En este momento, efectivamente, es cuando se reiniciarán los jefes de grado ancestral. También es una suerte que los haya cultivado con antelación, de lo contrario, si apareciera ahora un jefe de nivel ancestral, podría aniquilar a toda la Gran Xia. Yin Feng consultó su percepción de sombra original y pronto no pudo evitar sonreír. El jefe de nivel ancestral tenía un prefijo en su nombre llamado vórtice del miedo. Su mecanismo básico consistía en generar un vórtice de las profundidades, que absorbía todo el daño bajo ciertas condiciones, y luego reflejaba el daño absorbido hacia los demás jugadores cercanos. Actualmente, Black Plum Dalisi y su equipo aún no habían determinado cuáles eran las condiciones para la generación del vórtice de las profundidades, por lo que seguían en proceso de exploración. Por lo que parecía, la probabilidad de que se generara el vórtice de las profundidades era tan alta como el 90%, lo que significa que por cada 10 ataques recibidos, el jefe absorbería 9 de ellos por completo y transferiría todo ese daño a otros compañeros de equipo cercanos. Si se tratara del anterior Yin Feng, tal vez habría pensado un poco en cómo resolver la situación. En circunstancias normales, uno tendría que primero explorar las condiciones para la generación del vórtice de aguas profundas del boss, y luego intentar evitarlas. Por ejemplo, ¿qué tipo de daño activaría el vórtice de las profundidades marinas? ¿O acaso un daño dentro de cierta distancia activaría el vórtice de las profundidades marinas? ¿Los ataques por la espalda lo activarían? ¿Lo activaría un ataque a un punto débil? Existían muchas posibilidades para este tipo de mecanismo, pero el actual Yin Feng era demasiado vago para explorar en absoluto. Mi sabiduría superior me dice que es hora de usar mi fuerza superior. Con las alas blancas y negras extendidas tras él, Yin Feng voló instantáneamente hacia el Mar del Este. Al mismo tiempo, Black Plum Dalisi, quien recibió el mensaje privado de Yin Feng, habló inmediatamente en el canal del equipo: retírense todos ahora, dejen paso al gran jefe. Un joven recién reclutado para el equipo pareció sorprendido y perplejo. ¿Acaso el gran jefe sombra va a actuar personalmente? Pero, si este mecanismo no se resuelve, ¿no se nos reflejará el daño de sus ataques? ¿No moriríamos todos? El jefe de equipo Wang Meng se acercó y le agarró la oreja al joven. Cuando te digo que te retires, te retiras. ¿De dónde viene toda esa tontería? El tío maestro de cartas desató su poder en ese instante, con docenas de cartas girando a su alrededor. Sosteniendo su sombrero mágico en una mano, habló con serenidad. Vengan todos a mi lado, los teletransportaré. Para evitar el daño reflejado del jefe, deben estar al menos a 98 kilómetros de distancia, y puedo teletransportarlos a todos a 200 kilómetros con un solo hechizo. Ahora, retírense. El joven arquero de vista aguda apareció tras el tío maestro de cartas. He cegado temporalmente al jefe. Aunque solo dura 2,3 segundos, es suficiente para que el tío ponga a todos a salvo. Capítulo 1343. El superpoder de Yin Feng. El brazalete absorbido. La situación era urgente y los demás miembros del grupo no tenían tiempo para pensar. Todos corrieron hacia el tío maestro de cartas, cada uno atrapado por una carta. Una oleada de poder espacial los transportó, y en tan solo 1,5 segundos, a una zona marítima a 200 kilómetros de distancia. Incluso después de haber estado temporalmente a salvo, muchas personas seguían sintiendo un miedo persistente. Un joven sacerdote estaba muy preocupado. Si todos nos retiramos, ¿no se volverán contra el gran dios los ataques que recibe? El gran dios es asesino, con un ataque elevado y poca salud. Morirá a causa de sus propios ataques. Sin embargo, antes incluso de que se pudiera pronunciar la última palabra, asesinado. El mensaje del sistema que indicaba que el jefe de nivel ancestral había sido asesinado por Sadou, ya se había extendido por todo el mundo. Al instante siguiente, una figura solemne con alas blancas y negras extendidas apareció ante todos sin previo aviso. Una hoja blanca como el hueso giraba alrededor de la figura, y envuelta en niebla negra, emanaba un aura de muerte que se podía sentir con una sola mirada. Ja ja ja, jefe, sabía que serías así de rápido. Black Plum Dalisi se acercó corriendo, visiblemente emocionada. Rápido, dime,
¿Qué está pasando exactamente con el mecanismo de reflejo de daño de ese jefe? No sé. In Feng negó con la cabeza, respondiendo con mucha decisión. Esta respuesta dejó a todos estupefactos. Wang Meng preguntó de inmediato, ¿no lo sabes? ¿Estás bien entonces? ¿Has perdido algo de salud? Después de todo, el daño que has recibido es demasiado alto. Sin pérdida de salud. In Feng continuó respondiendo. El tío maestro de cartas chasqueó los dedos de repente, ya lo sé. ¿Será porque el gran dios tuvo suerte y no activó el reflejo de daño? In Feng se activó más de 30 veces, pero mientras no se activara ni una sola vez, podía matarlo al instante. Black Plum Dalici, ¿eh? Un daño capaz de matar instantáneamente a un jefe se te reflejó más de 30 veces y no perdiste salud? Aunque tu evasión es muy alta, este tipo de daño no tiene en cuenta la evasión. No solo Black Plum Dalici, sino que todos los demás quedaron completamente atónitos. Al oír las palabras de Black Plum Dalici, In Feng sonrió y dijo misteriosamente, los métodos para salvar la vida en el juego olvidado de Dios no se limitan solo a la evasión. Hace apenas unos instantes, In Feng era demasiado perezoso como para adivinar cuál era el mecanismo de reflejo del jefe. Ya había volado hacia la arena con antelación, y después de que el tío maestro de cartas teletransportara a todos, avanzó instantáneamente y lanzó más de 30 ataques normales, en menos de 0,01 segundos en total. Aunque desconocía el mecanismo de reflexión del daño. Aunque In Feng recibiera el daño reflejado, no tenía de qué preocuparse. Todo ese daño se retrasaría gracias a Arco de las Sombras, y durante ese tiempo, 15,674 puntos de daño o efectos negativos se eliminarían por completo por segundo. Con la capacidad de este jefe de nivel ancestral, sencillamente era imposible reducir la duración de la mejora de In Feng a menos de un segundo. Por lo tanto, siempre que la frecuencia de ataque del oponente fuera inferior a 15.000 veces por segundo, sería imposible causarle daño alguno a In Feng. Ese era el superpoder que poseía In Feng. Valores numéricos y mecanismos coexistían. Frente a estos jefes de la civilización de la reencarnación, ya ocupaba un nicho ecológico completamente dominante, en la cima absoluta de la cadena alimenticia. Incluso si se quedaba quieto o dormía frente al jefe, no le pasaría nada. Porque este tipo de jefes no poseían los mecanismos letales de los jefes de nivel primordial. Cuando la capacidad de supervivencia alcanza cierto nivel, uno puede hacer lo que quiera y olvidarse de todo lo demás. Con una conmoción inimaginable, Wang Meng se llevó primero a su gente. Muchos jugadores del equipo nunca habían visto a In Feng, y al marcharse, todos le dirigieron miradas de admiración. Demasiado potente. Les parecía que la fuerza actual de In Feng superaba con creces sus sueños más descabellados. A sus ojos, ser capaz de matar instantáneamente a un jefe de nivel ancestral ya era un ser extremadamente poderoso. Sin embargo, ninguno de ellos podía hacerlo. Incluso las figuras más poderosas del equipo, como Black Plum Dalici y Geu Jixue, que tenían el mayor daño, aún necesitarían atacar frenéticamente durante un periodo de tiempo para matar a un jefe de nivel ancestral, y lo que es más importante, primero tendrían que descifrar el mecanismo del jefe. Pero Sadou no necesitaba descifrar el mecanismo en absoluto. Decía que iba a ocuparse del jefe, y al segundo siguiente, se oía el mensaje del sistema anunciando la muerte del jefe. ¿Qué tan anormal fue esto? En este momento, In Feng, acompañado de Black Plum Dalici, regresó solo a Ciudad Sombra y entró en la sala de reuniones del palacio principal dentro de la ciudad. Por supuesto, debido a que In Feng quería ahorrar tiempo, la postura de Black Plum Dalici quizá no fue muy elegante. La llevaron de vuelta sobre el hombro de In Feng, y debido a la extrema velocidad de In Feng, su cabello largo y normalmente liso se agitó hacia atrás como la cola de un cohete. ¿Qué clase de velocidad es esta? Black Plum Dalici ya no tenía tiempo para pensar en su cabello. Sintió que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ya había regresado a Ciudad Sombra, a pesar de que esa zona del Mar del Este estaba a miles de kilómetros de Ciudad Sombra. Ni siquiera había pasado un segundo. Jefe. Nuestra velocidad apenas ha superado la barrera del sonido, y vosotros ya os acercáis a la velocidad de la luz. Black Plum Dalici estaba a punto de llorar. Cada vez que siento que he ganado mucha fuerza y me siento engreída, cada vez que veo al gran jefe, se vuelve aún más anormal. In Feng permaneció indiferente, sonriendo sin decir palabra. Sin embargo, Brote Blanco, con la forma de una hoja de color hueso, flotaba frente al pecho de Ciruela Negra Dalici, aparentemente observando algo. Brote Blanco,
chat privado del alma, dijo que sintió un gran aumento de fuerza. Te ayudaré a comprobar si es cierto. Es realmente grande, claro, me refiero a su mejora. No te creo ni una palabra. In Feng se quedó sin palabras. Era evidente que Osirio había sido encerrado, así que ¿acaso Brote Blanco estaba poseído por Osirio? En cualquier caso, In Feng había traído de vuelta a Black Plum Dalici. Lo más importante era mostrarle la autoridad menor de la suerte para ver si habría algún cambio. Xiaoei, primero guarda esto y luego dime qué pasa. In Feng entregó a Black Plum Dalici el portador de la autoridad menor de la suerte con forma de 8 que parecía un brazalete. Antes de esto, In Feng ya había otorgado muchas autoridades menores a jugadores de Estrella Azul, pero específicamente no había preparado una para Black Plum Dalici, precisamente para este momento. Black Plum Dalici, con expresión de sorpresa, extendió ambas manos para tomar el brazalete. El brazalete se transformó en una luz dorada y se fusionó con su corazón. In Feng se sorprendió un poco, esta situación claramente no era normal. Dado que la autoridad menor de la suerte obtenida del mundo de los planos donde residían los 3000 sonidos inmortales siempre había tenido forma de brazalete, e incluso si alguien la adquiría, debería seguir teniendo forma de brazalete. Sin embargo, en Black Plum Dalici, se transformó en una luz dorada y se fusionó con su cuerpo. En otras palabras, desde fuera, el portador de la autoridad menor de la suerte había desaparecido, completamente absorbido por Black Plum Dalici. Capítulo 1344. Semilla de la suerte. ¿El que porta la esperanza? Sin embargo, In Feng poseía percepción de la sombra original. Normalmente, no intentaría percibir deliberadamente la estructura interna de un organismo vivo, pero esta vez tuvo que hacer una excepción. Rápidamente descubrió que dentro del cuerpo de Black Plum Dalici, en la región del corazón, había crecido un brote dorado que se había echado raíces en su interior. Al ritmo de su corazón, el brote dorado también parecía latir, lo que hacía incierto si extraía nutrientes de su corazón o lo nutría. ¿Qué es esto? In Feng quedó atónito en el acto, ya que nunca había visto nada igual. Una autoridad menor afortunada no se parecía en nada a esto. Xiaoei, ¿sientes algo inusual? Veo un brote dorado creciendo en tu corazón. In Feng preguntó de inmediato. Al oír esto, Black Plum Dalici negó con la cabeza sin comprender. Jefe, no siento nada inusual, pero el sistema no me avisó de que hubiera obtenido una autoridad menor de la suerte, solo que se había activado una semilla de la suerte o algo así. ¿Semilla de la suerte? In Feng se sorprendió un poco al escuchar ese término. Espere, jefe. De repente, Black Plum Dalici tuvo una revelación. ¿Puedes ver dentro de mi corazón? ¿Eso no significa que puedes ver cualquier cosa que quieras en cualquier persona? Siempre ha sido así, pero no tienes de qué preocuparte. In Feng dijo con calma, por lo general, no miro a mi alrededor casualmente, a menos que se trate de un enemigo que haya muerto a mis manos. Oh. Black Plum Dalici asintió en señal de comprensión. Pensó para sí misma, sintiendo que sus palabras resultaban divertidas. El jefe sombra ya era una existencia divina, así que ¿qué tenía de malo ver el interior de los cuerpos de los demás? En ese momento, también abrió con curiosidad su interfaz de autoridad. Jefe, esta semilla de la suerte aparece en la interfaz de autoridad de mi panel de atributos, así que debería ser un tipo de autoridad, ¿verdad? Estaba algo confundida. He oído que las autoridades se dividen en gran autoridad, autoridad menor y autoridad menor superior. ¿A qué categoría pertenece la mía? In Feng tampoco lo sabía. Solo podía pedirle a Black Plum Dalici que publicara primero la descripción detallada de la semilla de la suerte. Semilla de la suerte, ciruela negra Dalici. Etapa actual de crecimiento de la semilla de la suerte, brotando. La siguiente etapa es enredadera. Valor de suerte actual, 17.354. La siguiente etapa requiere un valor de suerte de 30.000. Efecto actual. La probabilidad de activación de cualquier evento, habilidad o mejora aumenta en un 1835,4%. La probabilidad de activación de cualquier efecto negativo se reduce a 1/867 de la probabilidad original. Aura de la suerte. Tus compañeros de equipo disfrutarán de la mitad del efecto. Patrocinio de la suerte. Eres protector y compañero del portador de la esperanza. Según la distancia que te separe del portador de la esperanza, la semilla de la suerte le proporcionará hasta 10 veces su valor de suerte. Nota 1. En God Forsaken Game,
probabilidades como la tasa de evasión no pueden alcanzar el 100%. Cuanto mayor sea el valor de la suerte, más se acercará esta probabilidad al 100%, pero nunca llegará al 100%. Nota 2. El valor de la suerte actual se actualizará en tiempo real según el progreso del desarrollo del portador de la esperanza. Por favor, mantenga el crecimiento exponencial, de lo contrario, el valor de la suerte no solo no aumentará, sino que disminuirá. Esta serie de paneles de Lucky Seed expuestos asombró tanto a In-Feng como a Black Plum Dalici. Originalmente, el efecto de una autoridad menor afortunada consistía simplemente en duplicar la tasa de activación de eventos beneficiosos, y reducir la probabilidad de efectos negativos a la mitad de la probabilidad original. Pero ahora, el efecto de esta semilla de la suerte permite que los desencadenantes de probabilidad se amplifiquen, se potencien mediante el llamado valor de la suerte. Con el valor actual de la suerte, aumenta directamente la probabilidad de que se produzcan muchos eventos en más de 18 veces. Para cualquier jugador, esto supuso una mejora absolutamente increíble. Por ejemplo, si Black Plum Dalici liderará un equipo para derrotar a un jefe de nivel ancestral, el botín que soltara este jefe de nivel ancestral normalmente incluiría de 3 a 5 objetos de grado ancestral, además de 10 a 15 objetos míticos. Cuando el jefe muere, primero se determina la cantidad de objetos que suelta y luego la calidad de los mismos. Los efectos de la semilla de la suerte y la autoridad menor de la suerte no pueden aumentar la cantidad de objetos que aparecen, pero sí pueden aumentar su calidad. Lo que originalmente tenía una probabilidad de alta calidad de alrededor del 20%, ahora puede alcanzar directamente el 100%. Esto significa que los objetos que suelte un jefe de nivel ancestral serán entre 13 y 20 objetos de botín de grado ancestral, y ya no objetos míticos. Además, gracias al efecto de esta semilla de la suerte, siempre que Xiao Wei tenga una tasa de evasión básica, entonces, al enfrentarse a ataques enemigos, la probabilidad de ser golpeado será como máximo de 1 entre 867. En cuanto los compañeros de equipo, reciben la mitad del efecto, lo que significa una probabilidad de 1 entre 433 de ser alcanzados. Sobre esta base, calcule entonces la tasa de evasión específica. In-Feng solo pudo decir: desafiando al cielo, demasiado desafía al cielo. Para los jugadores comunes, el efecto de esta semilla de la suerte era simplemente invencible. El punto más crucial fue: esta semilla de la suerte también tenía un efecto de patrocinio de la suerte. ¿Portador de esperanza? In-Feng y Black Plum Dalici, al ver este término, intercambiaron miradas inconscientemente. ¡Guau! ¿Quién podría ser este portador de la esperanza? Es muy difícil adivinarlo. Black Plum Dalici exclamó. In-Feng también se sentía un poco indefenso. Claramente se refería a él. La cantidad de este valor de suerte está determinada por mi velocidad de desarrollo. Cuanto mayor sea mi velocidad de desarrollo, mayor será la acumulación de este valor de suerte. Incluso dice que hay que mantener una velocidad de desarrollo exponencial, de lo contrario, este valor de la suerte no solo no aumentará, sino que disminuirá. Claramente, la velocidad de desarrollo actual de In-Feng supera a la de todos los demás en God Forsaken Game hasta el momento. Debido a esto, el valor de suerte que podría proporcionar a la semilla de la suerte sería un número considerablemente alto, lo que le conferiría un poderoso efecto de mejora. Entonces la pregunta es: ¿cuál es exactamente la naturaleza de esta semilla de la suerte? Actualmente se encuentra en la etapa de brotación, la siguiente etapa es la de enredadera, ¿y cuál es la etapa posterior a esa? ¿En qué se convertirá finalmente? Además, ¿por qué apareció esta semilla de la suerte dentro de Xiao Wei? Ella solo usó una autoridad menor de la suerte. Claramente, la semilla de la suerte no es equivalente a una autoridad menor de la suerte. Anteriormente, Xiao Lu, la chica simbionte de plantas de 3000 Immortal Sounds, obtuvo una autoridad menor de la suerte, y era solo una autoridad menor de la suerte normal, pero cuando se trató de Xiao Wei, ¿se convirtió en una semilla de la suerte? Evidentemente, había algunas circunstancias especiales de por medio. Lo que In-Feng se preguntaba en ese momento era: ¿esta semilla de la suerte solo la posee Xiao Wei, o hay muchas otras personas que también la tienen? Esta pregunta era demasiado importante para In-Feng. Capítulo 1345. La suposición de In-Feng. ¿Necesitas pegarlo? Bien, dado que ese es el caso, veamos primero cómo funciona este valor de suerte. In-Feng le dijo a Black Plum Dalici que no hiciera preguntas por ahora. Lo probó,
activando inmediatamente la habilidad especial de divinidad, espada de hueso divina, de la autoridad ósea, que aumentó todos sus atributos en varios millones, y luego activó la protección del Santo Ángel, obteniendo el 60% de sus atributos finales. En ese momento, sus atributos de agilidad, fuerza y espíritu aumentaron de 240 millones a 380 millones. Todos sus atributos tetradimensionales se manifestaron con fuerza, y quedó bañado por la luz de la protección del Santo Ángel, empuñando la espada divina de hueso blanco hueso, que a primera vista tenía solo 3 metros de largo pero podía extenderse cientos de metros, haciéndolo parecer un dios descendido. Y en este estado, Black Plum Dalici exclamó inmediatamente sorprendida, «Jefe, jefe, el valor de la suerte aumentó, el valor de la suerte aumentó», saltó de 17.000 a 21.000, casi 22.000. Mientras hablaba, continuó mostrando el panel de la semilla de la suerte, frente a Yin Feng. Yin Feng le echó un vistazo. Cuando estaba en su máximo poder y su amplificación de atributos estaba al máximo, el valor de suerte de la semilla de la suerte aumentaba a 2,1951,47 puntos. En efecto, se calcula en función de los valores de mis atributos. Pero mis valores de atributos ciertamente no son el único factor influyente. Porque si la velocidad de desarrollo es demasiado lenta, el valor de suerte disminuirá, por lo que también hay un denominador relacionado con el tiempo. Yin Feng pensó inmediatamente en la ponderación del tiempo de juego para los diversos desafíos de Ancient God Challenge y Pass to the End. Es probable que se trate de un método de cálculo similar. Cuanto menor sea el tiempo dedicado al juego, mayor será relativamente el valor de suerte, de lo contrario, será menor. Evidentemente, Yin Feng no pudo descifrar la fórmula de cálculo específica tan rápidamente, pero le pidió a Black Plum Dalici que intentara mostrar el valor de la suerte con 10 decimales, y ella pudo ver con precisión que el valor efectivamente disminuía poco a poco. Disminuye con el paso del tiempo. Aumenta con las mejoras de mis atributos. Esto es realmente asombroso. Yin Feng no pudo evitar admirar esta semilla de la suerte y la generosidad del dios ancestral de la suerte. Esto parecía ser un modo de operación completamente diferente al de otras grandes autoridades. Aquel que porta la esperanza, se refiere a la persona que ha obtenido una gran autoridad. Podría ser que cada jugador que haya obtenido una gran autoridad tenga a su lado una criatura similar a una carpa koi. Es solo que algunos jugadores podrían no darse cuenta. Y algunos herederos de gran autoridad, debido a su lento desarrollo, hacen que su valor de suerte oculto permanezca bajo, impidiendo así que la autoridad menor de suerte surja por completo. Yin Feng rápidamente formuló sus conjeturas, que sonaban bastante plausibles. Pero por muy plausible que pareciera, al fin y al cabo no era más que una suposición. Sin pruebas concretas, Yin Feng no se atrevió a sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, en esas circunstancias, mientras Yin Feng estuviera lo suficientemente cerca de Black Plum Dalici, podría disfrutar 10 veces del efecto de la semilla de la suerte. Esto equivalía a un aumento del 18.354% en la probabilidad de ganancia. Y redujo todas las probabilidades negativas a una entre 8.670. Esta probabilidad de ganancia no se limitaba al combate, más importante aún, se manifestaba en ciertos comportamientos del juego, tales como efectos especiales de striptease. Originalmente, Yin Feng quería extraer una habilidad especial divina de un equipo de grado de los días antiguos, debido al alto grado del equipo y al efecto especial, requeriría al menos docenas, o incluso cientos, de piedras de regla. Incluso Yin Feng, que poseía el libro divino y podía crear piedras de gobierno, sentiría un poco de tristeza. Por este motivo, Yin Feng no se molestó en usar piedras de regla en algunos equipos de grado de los viejos días con efectos especiales que parecían útiles pero que en realidad no lo eran mucho, ya que realmente no le faltaban esos efectos especiales. Pero ahora era diferente. Yin Feng sacó casualmente 10 piezas de equipo de grado de los viejos tiempos, todo armamento divino para diferentes profesiones. Utilizó directamente la piedra de la regla para comenzar a despojar a la divinidad de sus efectos especiales. 10 intentos de desnudez, todos exitosos. Madre mía, esta es la semilla de la suerte. Entonces, si ahora mismo lavo la losa de piedra del dios antiguo, no obtendría fácilmente atributos que me resultaran útiles. Sin embargo, ¿cómo sabría el sistema qué atributos necesito más? Yin Feng recordó haber estado lavando losas de piedra mientras mataba monstruos cerca de Black Plum Dalici tiempo antes. Podía intuir más o menos cómo funcionaba el valor de suerte en este sentido.
siempre que se tratara de un atributo que no deseara, la probabilidad de que apareciera disminuiría la próxima vez que se lavara, en lugar de la probabilidad completamente promedio habitual. De esta forma, podría aumentar de forma natural y rápida la tasa de éxito a la hora de obtener los atributos que necesitaba. Sin embargo, también hubo ocasiones en que Yin-Feng lavó la pizarra elegida por los dioses e inmediatamente obtuvo los 3 atributos que deseaba. Así pues, la suposición anterior no era del todo correcta. Yin-Feng tampoco pudo adivinar la situación específica, pero al menos sabía que la semilla de la suerte realmente aumentaba enormemente su suerte. Jefe, ¿a qué distancia tenemos que estar para activar el efecto de multiplicar por 10 el valor de la suerte? Black Plum Dalicy se puso de repente un poco tímida. ¿Tenemos que permanecer juntas? No. Yin-Feng observó su panel de ventajas detallado. Contenía cientos de ventajas, todas ocultas e invisibles para sus enemigos. Solo Yin-Feng podía verlas. La ganancia de Lucky Seed también se dio aquí. Descubrió que mientras él y Black Plum Dalicy estuvieran a menos de 10 metros, podía maximizar directamente el efecto del valor de suerte X10. Y la disminución de la intensidad con la distancia no fue severa. Yin-Feng extendió sus alas y al instante voló miles de kilómetros de distancia. Descubrió que aún podía disfrutar del efecto de suerte multiplicado por 3 o 4. Sin embargo, esta disminución de la intensidad con la distancia solo es poco grave en Blue Star. Ya sea en la Tierra del Orden o en el Cielo Supremo, esta degradación por la distancia es demasiado severa. Entonces, ¿en qué se basa el cálculo de esta tasa de desintegración? Yin-Feng comenzó inmediatamente a investigar. Rápidamente llegó a la conclusión de que la magnitud de esta disminución de la distancia se basaba en el atributo de rango de habilidad de Black Plum Dalicy. Una vez confirmado esto, resultó muy fácil de manejar. Yin-Feng seleccionó directamente un conjunto de equipo de tipo mago del espacio codicioso que poseía el modificador de alcance de habilidad. Si Lito Lei también mejorara el alcance de habilidad de todas sus losas de piedra divina antigua, aunque su alcance no se comparara con el de Yin-Feng, seguiría siendo decenas de veces mayor que el de un jugador promedio. Todavía hay demasiadas preguntas sobre esta semilla de la suerte. A continuación, necesito ir a los templos de Orderland y obtener toda la autoridad menor que debo, especialmente, la autoridad menor ladrona de almas y la autoridad menor omnisciente. Mientras posea la autoridad menor omnisciente, puedo consumir divinidad para deducir algunas cosas. La información relacionada con la semilla de la suerte no debería ser un secreto en el cielo supremo. Deducir dicha información no debería requerir demasiada divinidad, ¿verdad? Justo cuando Yin-Feng estaba pensando esto, de repente, le vino a la mente una notificación del sistema. 3000 sonidos inmortales habían muerto. De repente, le dejó un testamento a Yin-Feng, otorgándole así una herencia. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1346. 3000 sonidos inmortales. Estaba tan afligido que casi lloré. Has aceptado la voluntad del jugador, 3000 Immortal Sounds. Tu aumento total de HP máximo es del 137%. Tu HP máximo actual es de 8,6439 cuatrillones. Como se había acordado, 3000 sonidos inmortales aún tenía 4 voluntades que completar para Yin-Feng, y los 4 atributos eran los que Yin-Feng había discutido con ella con anticipación. La primera, aumento máximo total de HP, llegó directamente. Parece que la chica de los cuernos de ciervo es bastante confiable. Los labios de Yin-Feng se curvaron ligeramente. Abrió su panel de atributos para comprobarlo. Dado que era de clase asesino, la salud máxima proporcionada por la voluntad sería relativamente menor, pero un aumento del 137% en la salud máxima ya duplicaba con creces su salud. El beneficio que esto le aportó fue que el aumento de daño de su talento grito de sangre pasó de más de 860 veces a 1029 veces. No es un gran aumento, pero aún es aceptable. Yin-Feng pensó con una sonrisa. Si este pensamiento llegara a oídos de otros, probablemente los haría perder la cabeza. Su salud aumentó más del doble, y además, el daño de su talento se incrementó más de 160 veces.
¿Se considera esto un aumento pequeño? Pero en realidad, en términos del daño final que Infeng podía infligir, este solo aumentó en un 20% aproximadamente. Si otros tuvieran un aumento del 20% en el daño final, seguramente se despertarían riendo de sus sueños. Pero para Infeng, que a menudo veía aumentos de daño de varios múltiplos, en comparación, el 20% realmente no era mucho. Originalmente, Infeng pensó que la voluntad de los 3000 sonidos inmortales llegaría después de algún tiempo. Pero, inesperadamente, antes de que pudiera reaccionar, volvió a aparecer el aviso del sistema. Has recibido un testamento, del jugador, 3000 Immortal Sounds. Obtendrás un aumento de 22 niveles en tu nivel de habilidad profesional. ¿Acepta el testamento? El nivel de habilidad profesional ha aumentado en 22 niveles. Este era un beneficio que trataba a todas las profesiones por igual. En 3000 Immortal Sounds, se trataba de la clase sacerdote. Si tuviera efecto sobre Infeng, aumentaría sus niveles de habilidad de asesino en 22 niveles. La mejora que esto supuso para Infeng fue realmente inmensa. La probabilidad de botín adicional del ojo de la avaricia ya es del 6260%. Esto equivale a 135 veces la cantidad de recompensas de botín, incluso considerando el efecto del regalo oscuro de la reina malvada. Es 35 veces más que las 100 veces anteriores. Además, Infeng analizó sus diversas habilidades ofensivas y pasivas. Tras aumentar los niveles de habilidad, el impacto final sobre él fue un aumento del daño final de aproximadamente el 70,86%. Solo los efectos de los atributos de estas dos voluntades duplicaron directamente el daño final de Infeng. Esto hizo que Infeng volviera a sentir que aumentar el daño en este juego era realmente sencillo, ¿verdad? Inmediatamente después, llegaron los efectos del tercer y cuarto testamento. Infeng fue muy cauteloso. Primero comprobó y confirmó cuidadosamente los efectos del testamento antes de decidir aceptarlo. Has aceptado la voluntad del jugador, 3000 Immortal Sounds. Tu multiplicador de ataque a puntos débiles ha aumentado un 170%. Tu multiplicador de ataque a puntos débiles actual es 311.25x. Has aceptado la voluntad del jugador, 3000 Immortal Sounds. Tu nivel de sigilo total ha aumentado un 70%. Tu nivel de sigilo final actual es 10455. La llegada de estos dos beneficiarios hizo que Infeng se sintiera realmente cómodo. Debido a que era de clase asesino, el multiplicador de ataque a puntos débiles otorgado por su voluntad era muy alto, alcanzando hasta un 170%. Hay que saber que el multiplicador de ataque a puntos débiles que 3000 sonidos inmortales se otorgó a sí misma por voluntad propia era solo del 33%. No estaba en absoluto al mismo nivel. Parece que la diferencia de profesiones también tiene un impacto significativo en las etapas posteriores de God Forsaken Game. Reflexionó Infeng. Y el nivel de sigilo que le otorgó el testamento también aumentó en un 70%, casi duplicándolo. Estos cuatro atributos elevaron el atributo de agilidad de Infeng a 359 millones, y su atributo de constitución también alcanzó los 313 millones. Infeng calculó brevemente el daño final y descubrió que, bajo la amplificación máxima de estado completo, el daño que podía infligir había aumentado al menos 10 veces en comparación con antes, lo que significaba que su daño había aumentado en otro nivel. Aún tiene que ser nivel de sigilo y multiplicador de ataque a puntos débiles. Estos dos atributos son más compatibles con la clase asesino y me proporcionan una mayor mejora. Infeng asintió satisfecho. El nivel de sigilo no solo produjo un aumento de agilidad, sino también los efectos hombre en sigilo y pasos de baile nocturno de sus zapatos. El primero permitía que la velocidad de movimiento de Infeng aumentara un 1% por cada punto de nivel de sigilo. Este último convertía el aumento porcentual de la velocidad de movimiento en una amplificación equivalente del daño por apuñalamiento por la espalda. Esto significaba que cuanto mayor fuera el nivel de sigilo de Infeng, mayor sería su velocidad de movimiento al activar el efecto hombre en sigilo, y cuanto mayor fuera su velocidad de movimiento, mayor sería la amplificación del daño de sus ataques por la espalda. Aunque la velocidad final de un jugador se vería reducida debido a la disminución de la supervelocidad. Este efecto, sin embargo, no se produciría, debido a que no utilizó el valor numérico de la velocidad de movimiento, sino el porcentaje de aumento de la velocidad de movimiento. Esto permitió que la amplificación de daño por la espalda actual de Infeng alcanzara 189,36 veces.
El reciente aumento en el nivel de sigilo me ha permitido, cuando estoy en estado de sigilo y bajo la disminución de supervelocidad, alcanzar los 36.100 km por segundo. Ya está cerca de un octavo de la velocidad de la luz. A esta velocidad, a Yin Feng le resultaba muy difícil percibir el entorno a simple vista y realizar los movimientos de evasión y giro correspondientes. Solo podía confiar en la percepción de sombras original. Afortunadamente, durante este periodo reciente, Yin Feng ya se había acostumbrado a usar la percepción de la sombra original para percibir su entorno, por lo que el impacto no sería muy significativo. Sin embargo, originalmente pensó que terminaría así. Después de todo, el acuerdo con los 3000 sonidos inmortales era solo de 13 atributos de voluntad, y sumarlos todos ya había alcanzado ese número. Pero justo entonces, apareció otra notificación del sistema. Has recibido un testamento, del jugador, 3000 Immortal Sounds. Obtendrás un aumento total del 95% en toda la resistencia superior. ¿Acepta el testamento? ¿Sigues viniendo? ¿Qué le pasa a la chica con cuernos de ciervo? Yin Feng quedó conmocionado. Para él, cuantos más atributos de bonificación, mejor, pero al fin y al cabo, esto consumió el contador de resurrección incondicional de 3000 sonidos inmortales. Ya lo había consumido 9 veces antes, y ahora consumió otras 4, sumando un total de 13. Si 3000 sonidos inmortales no hubiera mentido antes, entonces su recuento de resurrecciones incondicionales sería solo la recompensa otorgada por matar conjuntamente al maestro de las bestias devoradoras de estrellas, lo cual ocurrió las últimas 3 veces. ¿Acaso piensa que mi grieta de la hoja de la muerte es demasiado útil, por eso me está dando otra? Yin Feng quedó un poco desconcertado, pero después de confirmar que no había ningún problema, decidió aceptar el testamento. Tras obtener esta bonificación de voluntad, la resistencia superior efectiva original de Yin Feng, de 32,89 billones, aumentó directamente a 64,14 billones. Sin embargo, Yin Feng aún no lo sabía. Muy lejos, en el mundo del plano de la era fragmentada, 5.100 millones de años después en la línea temporal, la chica de cuernos de ciervo 3000 sonidos inmortales, que acababa de ser resucitada, estaba tan agraviada que casi lloró. Capítulo 1347. Me siento agraviado. Este hombre es tan odioso. Ella realmente no tenía intención de morir de nuevo y dejarle otro testamento a Yin Feng. Justo ahora, había fijado temporalmente el punto de resurrección para la resurrección incondicional en un mundo salvaje, cerca de un jefe de nivel de los viejos tiempos. La razón por la que murió 4 veces seguidas fue porque buscó activamente la muerte y fue asesinada continuamente 4 veces por el jefe de nivel viejos tiempos. Esta escena dejó atónitos a los jugadores del equipo 3000 Immortal Sounds, sintiéndose un poco desconsolados y a la vez algo suspicaces. ¿De verdad la grieta de la hoja de la muerte de Shadow 007 podría matar instantáneamente a este jefe? Como resultado, después de que 3000 sonidos inmortales murieran 4 veces, sus alas sagradas se extendieron inmediatamente detrás de ella, y se acercó rápidamente al rostro del jefe, levantando la mano y lanzando una grieta de la hoja de la muerte. Todos vieron cómo la barra de salud del jefe desaparecía instantáneamente, y la notificación del sistema de haber matado a un jefe de nivel All Days resonó en la mente de todos. Joder, qué feroz. Como era de esperar del hombre que le gusta a nuestro líder del gremio, ¿quién puede bloquear ese único golpe? Este es un jefe de nivel de los viejos tiempos. Incluso si nuestro líder de gremio liderará el equipo, nos llevaría al menos 10 minutos derrotarlo. Y este ni siquiera es el límite de ese hombre. Así es, puede matar instantáneamente incluso a una criatura antigua, por no hablar de los jefes comunes de grado de los viejos días que farmeamos en el mundo de los planos. Mientras todos se comunicaban en estado de shock, 3000 Immortal Sounds finalmente sintió la emoción de matar instantáneamente a un jefe y no pudo evitar reírse tontamente. Inesperadamente, el nombre del jefe de nivel viejos tiempos era Alma Solitaria del Infierno. Aunque moría instantáneamente, tenía un mecanismo. Tras su muerte, dejaba un agujero infernal que duraba varios años. Si un jugador o criatura permanecía dentro del alcance de este agujero infernal durante más de un segundo, sería arrastrado a la fuerza al infierno y moriría instantáneamente. 3000 sonidos inmortales temía que el jefe esquivara la grieta de la hoja de la muerte que le lanzó, así que le arrojó la hoja directamente a la cara. Tras matarlo instantáneamente, se vio inmersa en una sensación inédita. Como resultado, un segundo después,
fue atada a la fuerza por cadenas fantasmales que surgían del interior del agujero del infierno y arrastrada hacia abajo. Muerte. 3000 sonidos inmortales, que habían resucitado incondicionalmente en la zona de la batalla contra el jefe, abandonaron inmediatamente el agujero del infierno. Su bello rostro reflejaba un deseo de llorar pero la imposibilidad de derramar lágrimas, y un profundo cansancio de la vida. No solo murió inesperadamente, sino que además murió atada. Esto era demasiado exasperante. En circunstancias normales, este jefe de nivel de los viejos tiempos no sería tan feroz, pero la clave era que 3000 sonidos inmortales ya había agotado sus posibilidades de resurrección ordinarias de su linaje de ángel sagrado para activar el contador de resurrección incondicional. Entonces, la muerte de 3000 Immortal Sounds esta vez fue puramente un accidente, ni siquiera sabía a quién acudir. Todo es culpa de Shadow 007. Si no hubiera sido por la grieta de la espada de la muerte que me dio, que hacía que matar monstruos fuera tan satisfactorio, ¿me habría quedado allí mirando al vacío y riéndome tontamente? 3000 Immortal Sounds estaba resentida, sintiendo que ese hombre era demasiado detestable. Mientras tanto, In Feng encontró a la hermana Yuan, que acababa de regresar del abismo de la muerte dolorosa, en su fortaleza de la ciudad de las sombras. Se enteró de que esta hada ya había llevado al anciano He Anke a la Legión de Reserva de las Sombras 71 minutos, esperando ver su desempeño antes de transferirlo al gremio de las sombras. La hermana Yuan ha trabajado mucho. Ven, déjame examinar su cuerpo. In Feng examinó los atributos de esta hada y luego consumió una pequeña cantidad de semilla de talento, combinándola con su límite superior divino, bendiciéndola directamente para elevar su talento a grado inmortal. Por supuesto, para In Feng, era una pequeña cantidad de semilla de talento. Para otros jugadores, incluso jugadores del Cielo Supremo, la semilla de talento consumida solo en este tiempo ya sería una cantidad enorme. Solo para In Feng, que posee la versión original del Libro Divino Semilla de Talento, una cantidad tan pequeña de semilla de talento era insignificante, ya que podía obtener 800.000 semillas de talento cada día a través de esta versión original del Libro Divino. El valor de tan solo esta cantidad de semillas de talento, convertido en esperanza de vida, equivale ya a casi 1000 millones de años. La clave reside en que la semilla de talento es algo cuyo valor reside simplemente en su existencia. En realidad, incluso con suficiente esperanza de vida, no se puede comprar tal cantidad de semillas de talento. ¡Guau! Con esta bendición, los ojos del hada púrpura se iluminaron de inmediato y sus hermosos ojos brillaron como pequeñas estrellas. Talento de grado inmortal. Este talento, tanto en el mundo de las hadas como en la tierra del orden, sin duda se considera de primer nivel, casi alcanzando su máximo potencial de una sola vez. Su clase es la singular clase oculta, Hada del Trueno, y su talento es Oleada de Trueno. Ahora, el talento elevado a grado inmortal incluso ha cambiado su nombre a Oleada Frenética del Trueno del Vacío. Su efecto original era aumentar el daño del elemento trueno que infligía y debilitar continuamente la resistencia del enemigo al elemento trueno hasta cero mediante ataques exitosos. Y ahora, el valor del daño aumentado del elemento trueno se ha multiplicado por más de 10. Lo más importante es que ahora puede reducir la resistencia del enemigo al elemento trueno a valores negativos, aumentando así significativamente el daño que recibe. En términos de daño por segundo, si atacara continuamente un muñeco de entrenamiento durante un minuto, el daño por segundo de Ferricaid sería más de 100 veces superior al anterior. Literalmente ha aumentado en 2 órdenes de magnitud. Ferricaid, que originalmente había vuelto a su identidad de jugador, ya era capaz de infligir daño de nivel superior a voluntad, y con la amplificación de la autoridad menor avanzada del amor extremo, incluso podía infligir daño de nivel 25 a 26. Ahora puede infligir directamente daño de nivel 27 a 28. En términos de magnitud de daño, la actual cometa de hadas es una existencia única, incluso en la Tierra del Orden. A menos que se encuentre con un ser como In Feng, u otros herederos de la gran autoridad, el daño de Ferricaid no será inferior al de nadie. Cabe señalar que incluso 3000 sonidos inmortales, en circunstancias normales, solo tiene una magnitud de daño de menos de 30 niveles. Así pues, no es imposible que la actual cometa hada alcance a 3000 sonidos inmortales. Claro que, al fin y al cabo, 3000 sonidos inmortales es una gran heredera de autoridad, y sin la intervención de In Feng, su capacidad de desarrollo continuo superaría sin duda a la de cometa hada. Pero la clave es, ¿cómo podía In Feng no intervenir? Pronto, In Feng salió de la habitación de la hermana Yuan, renovado,
Es hora de encontrar a Aisa Ges y mejorar mis habilidades. Cuando In Feng suba de nivel a 80, sus niveles de habilidad básicos podrán aumentarse a 90. Además, con todo el equipo y los efectos especiales que tenga, todos sus niveles de habilidad serán de 143. Después de que el escondite del gremio fuera trasladado a la fortaleza de la ciudad de las sombras, Aisa Ges también encontró una lujosa suite donde vivir. In Feng entró y encontró a esta niña rubia de 2 coletas tumbada en la cama leyendo cómics, aparentemente un poco aburrida, con sus pequeñas piernas envueltas en medias negras balanceándose ociosamente. La última vez que te vi, llevabas un vestido blanco. ¿Esta vez te has cambiado a uno negro? In Feng preguntó con naturalidad. HMPH. Eso no es asunto tuyo. Aisa Ges cerró el cómic y resopló levemente, apartando la mirada. Este lugar es demasiado aburrido. Normalmente no hay nadie. Rápido, hagan los arreglos necesarios para que esta joven regrese a la Academia del Espíritu Maligno original. El gremio de la bóveda celestial tiene mucha gente y es divertido, y puede aprender mucho del extraño conocimiento de tu estrella azul, rápidamente. Uf. Antes de que pudiera terminar, In Feng se acercó directamente e inició el servicio forzado. Primero, mejoremos el nivel de habilidad. Capítulo 1348. ¿Es este el contraste legendario? In Feng abrió la lista de servicios de PNJ de Aisa Ges y mejoró todas sus habilidades mejorables al nivel 90. In Feng estaba bastante satisfecho al ver que sus atributos mejoraban en varios aspectos. Pero Aisa Ges no quedó satisfecha. Cuando todas las habilidades estuvieron mejoradas, la loli rubia de coletas apretó los dientes y miró a In Feng con odio. Finalmente estás casi en el nivel 100. Una vez que alcances el cielo supremo, podrás terminar tus días aquí, y entonces te haré pagar. In Feng negó con la cabeza y le puso un dedo delante de los labios para detenerla. Incorrecto. Ni siquiera lo has pensado, la civilización estrella azul aún no ha alcanzado la sublimación. En otras palabras, mi identidad de sombra ni siquiera ha llegado a la tierra del orden, así que aunque alcance el nivel 100, puede que no vaya al cielo supremo tan pronto. Despreciable. Aisa Ges rechinó los dientes. No tengas prisa. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes qué es una semilla de la suerte? In Feng preguntó directamente. No. Lo sé. Aisa Ges resopló levemente y giró la cabeza. De acuerdo, entonces le preguntaré a otra persona. In Feng asintió y se giró para marcharse. Oye, no te vayas todavía. La voz ansiosa de la loli provenía de atrás. No puedes soportar separarte de mí. In Feng se giró de lado, con una leve sonrisa burlona en los labios, mientras preguntaba. No puedo soportar separarme de ti, mis narices. Envíame rápidamente de vuelta a la Academia del Espíritu Maligno, no quiero quedarme en tu supuesta ciudad de las sombras. Aisa Ges puso cara de disgusto, quedarse aquí no es diferente a estar en prisión. Aunque In Feng discutía con ella, al fin y al cabo, ella formaba parte de Aisa Ges, así que si realmente se sentía como en prisión, In Feng lo lamentaba sinceramente. ¿Qué te parece si abro tus funciones de PNJ a otros jugadores? Así no te aburrirás. In Feng hizo una sugerencia. ¡Ey! Aisa Ges estaba a punto de derrumbarse. Si no puedes ofrecer una buena sugerencia, entonces no lo hagas. ¿Acaso eso no me convertiría en un animal en un zoológico? Eso es cierto. In Feng reflexionó, después de todo, eres mi NPC exclusivo, solo me sirves a mí. Los hermosos ojos de Aisa Ges mostraban una intención asesina. Te aconsejo que hables. Como es debido. In Feng, es obvio que intentas matarme, ¿y aún así quieres que hable correctamente? ¿No es eso un poco excesivo? En cualquier caso, si quieres quedarte en la Academia del Espíritu Maligno, lo arreglaré. Pero cuando te necesite, te teletransportaré de vuelta en cualquier momento. Sin esperar el consentimiento de la loli rubia, In Feng abrió directamente el panel de PNJ del gremio y transfirió a Aisa Ges a la Academia del Espíritu Maligno. La Academia del Espíritu Maligno aún pertenecía al escondite del gremio de In Feng. Debido al aumento de rango del gremio, que había alcanzado el grado inmortal, el gremio Sombra de In Feng ahora podía tener hasta 5 escondites. Este proceso consumió gran parte de la vida, y el espíritu fantasma se encargaba de todo. Por eso, incluso cuando In Feng no estaba en Estrella Azul, Espíritu Fantasma administraba el gremio de las sombras de forma ordenada. No se dejen engañar por el hecho de que solo haya unos pocos PNJ,
La asignación de permisos para estos PNJ es extremadamente compleja y requiere la confirmación y verificación de las listas de permisos con el gremio oficial y el gremio de la bóveda celestial, entre otros. Si In Feng estuviera solo, no tendría tiempo suficiente para gestionar a todos esos PNJ. Tan solo los permisos que actualmente tienen disponibles el gran oficial Xia, el gremio de la bóveda celestial y algunos otros gremios cooperativos pueden reportarle a In Feng decenas de millones de años de vida en ingresos diarios. De hecho, Shadow City no estaba exenta de visitantes. Sin embargo, otros solo venían a tratar con los PNJ y se marchaban inmediatamente, casi nunca quedándose en Shadow City, así que, naturalmente, no había muchos chismes que escuchar. In Feng sabía que Aisa Ges quería ir principalmente a la Academia del Espíritu Maligno para escuchar los chismes entre los jugadores. Así que simplemente hizo los arreglos para que ella regresara. La Academia del Espíritu Maligno es actualmente la base principal del gremio de la bóveda celestial. Muchos jugadores descansan, forman equipos y charlan en la zona de la Academia del Espíritu Maligno. Si Aisa Ges regresa, sin duda podrá enterarse de más chismes. Tras despedir a Aisa Ges, In Feng sintió que la habitación se había vuelto un poco vacía. Espera, ¿parece que no tuvo tiempo de llevarse esta ropa? In Feng echó un vistazo a su alrededor, notando varios armarios grandes, y los encontró todos llenos de ropa extraña que parecían disfraces de personajes de anime. ¿No puede ser? ¿Esta chica se ha aficionado al anime? Parecía que estaba leyendo algún manga hace un momento. No me extraña que últimamente haya estado usando medias blancas y negras. In Feng respiró hondo. En cuanto a cómo surgieron estas prendas, In Feng no se sorprendió, porque algunos de los libros de estilo de vida otorgados por los dioses que se podían obtener en Estrella Azul permitían personalizar la ropa y la apariencia, y todos esos estilos de ropa ya habían aparecido en Estrella Azul, solo que requerían más tiempo de vida. Para Aisa Ges, la esperanza de vida no era, desde luego, un problema. Pero In Feng jamás imaginó que esta faceta de la personalidad de Aisa Ges, una diosa, estaría obsesionada con el anime. ¿Es este el contraste legendario? In Feng se quedó realmente un poco sin palabras. Sin embargo, teniendo en cuenta que Aisa Ges se aburriría muchísimo quedándose allí y solo sirviéndole a él, investigar las diversas culturas de la Estrella Azul no era mala idea. Al menos a In Feng no le repugnaban ese tipo de cosas. Tras mejorar sus habilidades y enviar a Aisa Ges lejos, In Feng le pidió a Espíritu Fantasma que regresara, y al igual que con Cometa Hada, primero mejoró permanentemente el talento de Espíritu Fantasma a grado inmortal, y luego compartieron una comida de estofado juntos. Con el libro divino, la comida, la ropa, la vivienda y el transporte de los jugadores eran muy convenientes. Podían comer lo que quisieran. Inmediatamente después, Wang Ye Weiyu, del gran oficial Xia, envió un mensaje privado a In Feng. Los diversos pergaminos de sublimación que In Feng había pedido al gran oficial Xia que preparara ya estaban listos. Actualmente, debido a que el límite de divinidad de In Feng se ha disparado hasta casi 1.000.000, la producción diaria de Corazón del Orden, Reencarnación, también está aumentando de forma constante. Para entonces, In Feng ya tenía varios cientos de Corazón del Orden, Reencarnación, en total, y era hora de añadir algunos de orden propia. Aunque In Feng ya había adquirido más de 1.000 pergaminos de sublimación, existían demasiados tipos. Incluso podría haber algunos que desconocía y que aún no había reunido. Así que, simplemente le pidió al gran oficial Xia que reuniera todos los pergaminos de sublimación que habían obtenido recientemente, para que In Feng pudiera elegir. Y ante la petición de In Feng, el gran funcionario Xia, naturalmente, no se atrevió a ser negligente en absoluto. A partir de entonces, todos los pergaminos de sublimación que pudieran añadir orden debían entregarse al Tesoro Nacional tras su adquisición, y el gran funcionario Xia proporcionaría una compensación vitalicia de valor correspondiente. Sin embargo, en el mensaje que Wang Ye Weiyu envió a In Feng, el gran funcionario Xia solo había reunido un total de poco más de 700 pergaminos de sublimación. Eso era incluso menos de lo que In Feng había adquirido por sí mismo. Sin embargo, los tipos son en última instancia diferentes, así que puedo elegir con cuidado. Capítulo 1349. El 33 tiene su propio orden. Poder imperial, muerte. Poco después, Wang Ye Weiyu, vestida de rojo, dirigió personalmente a su equipo y entregó más de 700 pergaminos de sublimación a In Feng. Debido a que el espacio en la mochila de los jugadores comunes no es grande, incluso el jugador más rico de Blue Star actualmente solo tiene poco más de 100 espacios. Pero para sorpresa de In Feng,
El hermano Beidou acompañó a Wang Ye-Wei-Yu, diciendo que quería admirar una vez más el porte de Infeng. Infeng solo podía sentirse impotente ante esto. Primero pasó más de media hora examinando estos más de 700 pergaminos de sublimación, quedándose con los 30 y tantos útiles y devolviendo el resto a Wang Ye-Wei-Yu. Ah, y además, envíame una copia de tus formularios de impuestos y contribuciones. Mejoraré tus talentos basándome en la información de los formularios, continuó diciéndole Infeng a Wang Ye-Wei-Yu. Para los jugadores oficiales de Great Xia, el método de mejora del talento de Infeng era más un incentivo que un método de cultivo. Después de todo, el personal oficial de la Gran Xia no eran subordinados directos de Infeng. No podían ser tan cercanos como la hermana Yuan o el espíritu fantasma. Incluso para Wang Ye-Wei-Yu, Infeng solo elevó su talento a grado antiguo, pero aún así, Wang Ye-Wei-Yu y los demás ya estaban asombrados. Esta ola. Infeng volvió a multiplicar varias veces su poder de combate. Con estas estadísticas, cuando nos enfrentemos de nuevo a un jefe de nivel ancestral, será como matar un cerdo. Aunque aparezca un jefe de nivel inmortal, tendremos el poder para combatirlo. Lo más importante es que, con la mejora de la marca del cazador del capitán Wei Yu, puedo matar a puñetazos a un jefe legendario. El hermano Beidou rió con entusiasmo. Wang Ye-Wei-Yu tosió. ¿Te alegras tanto solo por matar instantáneamente a un jefe legendario? El dios de las sombras puede matar instantáneamente a un jefe de nivel antiguo, 4 niveles superior al tuyo. Al oír esto, Infeng no refutó, solo sonrió sin decir palabra. En realidad, Infeng incluso había derrotado instantáneamente a un jefe de nivel primordial. Por debajo del nivel primordial, existían también los niveles de dios nuevo, dios lunar, dios solar, un total de 6 niveles divinos. En cuanto a por qué Wang Ye-Wei-Yu conocía la existencia del grado de los antiguos tiempos, era lógico, ya que Infeng había vendido algunos objetos de dicho grado al gran oficial Xia, por lo que, naturalmente, se enteraron. Así pues, hablando con rigor, el nivel de daño de Infeng ya superaba al del hermano Beidou en 10 niveles de jefe, y matar instantáneamente a un ser de nivel primordial ni siquiera era el límite de Infeng. Por supuesto, que el actual hermano Beidou fuera capaz de matar instantáneamente a un jefe legendario ya era bastante notable. La salud de un jefe legendario suele estar entre 100 millones y 1.000 millones, y si se rompe por completo, la reducción de daño es de entre 1000 y 3000 veces. Por lo tanto, solo se necesita daño superior al nivel 13 para matar instantáneamente a un jefe legendario. Lo que significa: el nivel de daño actual del hermano Beidou ya ha superado su nivel más alto en su anterior reencarnación. Esta era una información de medición muy importante. Dado que el hermano Beidou había alcanzado este nivel, los niveles de los equipos de Black Plum Dalici, Anju y Geu Jixue serían aún más altos. Faltaban poco menos de 6 meses para que el juego maldito descendiera sobre Estrella Azul. Con la ayuda de Infeng, los pesos pesados del gran oficial Xia se habían desarrollado a un nivel superior al de cualquier reencarnación anterior, lo que demostraba la enorme fuerza general que ahora tenía Estrella Azul. Cuando Infeng terminó de seleccionar los pergaminos de sublimación, absorbió los más útiles, incluidos los que él mismo había obtenido, en su orden propia. Ahora poseía 33 órdenes propias. 33 órdenes propias significa que los jugadores necesitan consumir 12.529 divinidad para anular por completo estas órdenes. Y soy la primera en el desafío de reencarnación de la diosa de la ausencia de deseo, así que quienes quieran anular mi orden deberán consumir 10 veces la divinidad, es decir, 125.000 de divinidad. Este valor, aparte de mis subordinados altamente cualificados y métodos especiales como el de maestro de ensamblaje, es simplemente inalcanzable para cualquiera en un mundo de planos general. Infeng colocó directamente una orden llamada Poder Imperial en la capa superior de su orden propia, lo que significa que definitivamente entraría en vigor cuando los enemigos no pudieran anular completamente a Infeng. El grado de esta orden era de grado ancestral. Su efecto consistía en que todos los enemigos circundantes cuyos atributos totales fueran inferiores a 1/10 parte de los atributos totales de Infeng fueran sometidos por Poder Imperial, despojados de todas sus mejoras, obligados a arrodillarse, y Infeng podía concederles la muerte directamente. Esta orden propia era, naturalmente, inútil contra enemigos del mismo nivel, pero resultó extremadamente eficaz para intimidar a los débiles. Siempre y cuando la suma de sus atributos totales fuera inferior a 1/10 parte de los de Infeng, no tendrían resistencia alguna contra Infeng.
Hay que saber que el total de atributos combinados de Infeng ya alcanza los 1.391 millones. Incluso una décima parte de eso representaba un total de 139 millones de atributos. En promedio, considerando los 4 atributos dimensionales, cada atributo necesitaría alcanzar los 34,75 millones para evitar verse afectado por esta orden propia de Infeng. En pocas palabras, mientras Infeng no ascendiera al cielo supremo ni se encontrara con otros herederos de gran autoridad bien desarrollados, todas las personas con las que se encontrara, si eran consideradas enemigas, se verían afectadas por la supresión del poder imperial. Aunque poseía un nivel de intuición de amenazas propio del dios de la luna, de todos modos no se sentiría amenazado. Pero poder conceder la muerte directamente y suprimir directamente los movimientos del oponente sería más conveniente en algunas situaciones. Después de completar todo esto, los asuntos relacionados con Blue Star quedaron básicamente resueltos. Infeng revisó sus puntos de evolución, había acumulado más de 900 millones de puntos, apenas unas decenas de millones menos de lo necesario para evolucionar una habilidad de nivel nuevo dios a nivel dios lunar. El objetivo de Infeng era, mano del dios ladrón. Aún ansiaba incorporar las habilidades robadas mediante esta destreza al devorador de espíritus, de su linaje maestro de bestias devorador de estrellas. Si eso sucedía, el aumento en la tasa de conversión de atributos de 4 dimensiones que proporcionaba su habilidad devorador de espíritus se multiplicaría varias veces. Porque eso significaba que Infeng podía usar la mano del dios ladrón para robar habilidades de otras profesiones y luego alimentar al devorador de almas con todas esas habilidades. Mano del dios ladrón de nivel dios lunar, veamos qué cambios traerá. Aunque los puntos de evolución restantes no eran muchos, en el entorno de la estrella azul, no era fácil para Infeng conseguir decenas de millones de puntos de evolución. El número total de criaturas demoníacas ni siquiera era suficiente para llenar los dientes de Infeng, y la clave era que su nivel era demasiado bajo, lo que le provocaba una grave descomposición y, como resultado, obtenía beneficios extremadamente bajos al matarlas. Por lo tanto, evolucionar mano del dios ladrón al nivel de dios lunar aún podría llevar una cantidad considerable de tiempo. Antes de eso, el tiempo de reutilización de la bendición de Infeng terminaría primero, y Infeng planeaba desbloquear su cuarto talento. El poder de combate global actual de la estrella azul ya supera con creces el de una civilización de la reencarnación que se ha desarrollado durante 9 años. Una vez que se elimine la quinta columna vertebral del mundo, con todas las mejoras recibidas, despegará directamente. En ese momento, haremos los arreglos necesarios para que más de los nuestros se conviertan en maestros de templo en la tierra de la orden. Infeng había trazado su plan. Temporalmente no participó en el camino al final de nivel 80, planeando en su lugar obtener primero varias autoridades menores, de modo que al potenciar sus atributos, su desempeño en el camino al final de nivel 80 sería aún más explosivo. De este modo, el Salón Divino Arrebatador de Almas en la Tierra del Orden dio la bienvenida a un huésped increíblemente distinguido. Capítulo 1350. El Templo Ladrón de Almas. El plan de Infeng. La autoridad de robo de almas era la parte más importante del siguiente plan de Infeng. Además, confiar únicamente en la autoridad menor de robo de almas no era suficiente. Infeng necesitaba obtener al menos la autoridad menor alta de almas. De lo contrario, si se enfrentaba a oponentes con un límite de divinidad alto, no podría dominar sus almas. Si se tratara de una autoridad menor superior, no habría ningún problema. Por muy alto que fuera el límite de divinidad del oponente, no podría resistir la dominación del alma de Infeng, a menos que sus atributos tetradimensionales fueran incluso superiores a los de Infeng. ¿Pero era eso posible? Tierra del Orden, centro de la estrella. En un mar de fuego abrasador, donde la temperatura ambiente alcanzaba cientos de miles, o incluso millones, de grados Celsius, los templos se alzaban imponentes, protegidos por barreras de seguridad absolutas. El Salón Divino de la Captura de Almas presentaba un ambiente sombrío. A ambos lados de cada edificio se alzaban alas negras semejantes a las de un murciélago, envolviendo los templos, y la entrada se asemejaba a una gigantesca boca oscura. Y en este preciso instante, fuera de la puerta central del palacio del templo, un grupo de poderosos personajes vestidos con túnicas negras estaban arrodillados respetuosamente, dando la bienvenida a Infeng a su llegada. Incluso antes de que Infeng fuera al antiguo campo de batalla, el Salón Divino de la Captura de Almas ya había enviado gente al templo del dios del desastre, expresando su deseo de entablar amistad con Sombra 007, puramente por amistad, no para tratar con la civilización Estrella Azul y el Templo de los Sueños.
Por lo tanto, para Infeng, este salón divino de captura de almas era una fuerza templaria relativamente amistosa. Cuando dijo que venía, inmediatamente enviaron a alguien para entregarle una autoridad menor robo de almas. En esta situación, Infeng, por supuesto, no rechazaría su buena voluntad. Aunque él mismo no pudiera usar esta autoridad menor de robo de almas, podría considerar guardarla para otros en la civilización Estrella Azul. Sin embargo, quien le entregó la autoridad menor de robo de almas era un ferviente admirador de Infeng. En especial, tras enterarse de las hazañas de Infeng en el antiguo campo de batalla, desarrolló una admiración inimaginable por Sombra 007. Después de todo, a excepción del maestro Kep, que fue directamente al Cielo Supremo, los demás maestros de salón que tenían previsto ir al Cielo Supremo regresaron primero con Infeng, preparándose para resolver sus respectivos asuntos en la Tierra del Orden antes de dirigirse al Cielo Supremo uno tras otro. Por lo tanto, las noticias sobre la situación de Infeng en el antiguo campo de batalla ya se habían extendido por toda la Tierra del Orden. Como resultado, después de que ese ferviente admirador le otorgara la autoridad menor a Infeng, Infeng no lo trató mal y directamente le dio un conjunto de equipo de grado de los viejos tiempos que era inútil para el propio Infeng. Con este conjunto de equipo de la vieja escuela, no sería demasiado difícil para la otra parte superar otro desafío de autoridad. Y este conjunto de equipo de la vieja guardia no era caro en Orderland. La clave era que este conjunto de equipo no se podía comprar en Orderland. Debido a que todos ellos fueron arrojados desde la vieja criatura en el viejo campo de batalla, poseían inherentemente entre 100 y 300 años de edad acumulada. Naturalmente, obtener equipo de este calibre era mucho más ventajoso que el equipo general obtenido en Orderland. Envuelto en una niebla negra y rodeado por una hoja de color hueso, Infeng se teletransportó al salón divino de la captura de almas, donde vio a los maestros del salón y a los altos funcionarios arrodillados a la entrada del palacio central. En total había docenas de figuras vestidas de negro, tanto hombres como mujeres, arrodilladas en una densa masa hacia Infeng, un espectáculo verdaderamente impresionante. Entre ellos se encontraba el fervoroso joven que le había otorgado a Infeng la autoridad menor de robo de almas, cuyos ojos dorados miraban a Infeng con una intensidad ardiente. Lord Shadow planea participar directamente en el desafío de la autoridad menor. El maestro del salón divino de la captura de almas, un anciano encorvado de la civilización mágica, preguntó con respeto. No estaba encorvado por la edad, sino porque todos en la civilización mágica habían sido así desde la infancia. Eran una raza humanoide, pero no del todo humana, y su estructura corporal era bastante diferente a la de los humanos. Oí que Lord Shadow de la civilización de la Estrella Azul derrotó él solo a la gran autoridad del amor extremo. Pero nuestra gran autoridad de cosecha de almas ya tiene un heredero, por lo que incluso desear obtener una autoridad menor superior es casi imposible. Lo siento mucho. El anciano maestro del salón de la civilización mágica parecía muy arrepentido. Infeng se mostró indiferente, con la mirada tranquila. Está bien. No es tu culpa, no le des tantas vueltas. Tras obtener la gran autoridad de los huesos, Infeng ya se había enterado de que el heredero de la gran autoridad de la cosecha de almas ya había aparecido, y según el gran espadachín Taromon, podía pedirle ayuda en el cielo supremo. Infeng siempre había sido escéptico al respecto. Después de todo, aunque el dios de los huesos y el dios del alma tuvieran una buena relación, eso no significaba que los herederos de sus respectivas grandes autoridades tuvieran que tenerla. En cualquier caso, si se tratara de Infeng, frente a un heredero de gran autoridad al que pudiera matar a patadas, sin duda lo mataría a patadas primero. Siendo así, intentaré primero impugnar ante la autoridad superior menor. Infeng pensó. Si se tratara de un desafío de autoridad menor, sería como una batalla jugador contra IA, solo habría que completar los desafíos preestablecidos por el juego maldito. La dificultad aumentaría debido a que Infeng poseía múltiples autoridades menores. Pero desafiar a una autoridad menor superior era diferente. En el salón divino de la captura de almas, para desafiar a una autoridad menor superior, primero era necesario poseer una autoridad menor de robo de almas. Infeng ya cumplía este requisito. Aunque no había completado el desafío para activar el efecto de esta autoridad menor, ¿acaso esta autoridad menor no le pertenecía ahora a Infeng? En segundo lugar, después de poseer una autoridad menor de robo de almas, uno tenía que pasar 9 etapas continuamente antes de poder participar en el desafío de autoridad menor superior. Según los registros del Salón Divino de la Captura de Almas en Orderland, el jugador más talentoso de la historia solo llegó hasta la tercera etapa. La autoridad menor puede ignorarse por ahora. Si puede obtener una autoridad menor superior,
debo obtener una autoridad menor superior. Ese era el plan de Yin Feng. En el juego God Forsaken, cuanta más autoridad menor posea un jugador, mayor será exponencialmente la dificultad de desafiar a otras autoridades menores. Pero había una excepción, cuando el jugador poseía la gran autoridad correspondiente a esa autoridad menor. Por ejemplo, la autoridad menor de juicio de Yin Feng, la autoridad menor de Jia Yi, la autoridad menor de hechizo, etc., no aumentarían la dificultad de que Yin Feng desafiara a otras autoridades menores. Al mismo tiempo, si Yin Feng poseyera una determinada autoridad menor superior pero no su correspondiente autoridad menor, eso tampoco aumentaría la dificultad de desafiar a otras autoridades menores. Por ejemplo, Yin Feng ahora posee autoridad menor de alto nivel de origen de sangre, pero no posee autoridad menor de fuente de sangre, por lo que la serie de autoridad de fuente de sangre no se tendría en cuenta. Y los efectos de autoridad menor superior reemplazan casi por completo a autoridad menor, y los efectos y los atributos finales completos proporcionados se duplican. En esta situación, mientras Yin Feng poseyera diversas autoridades menores superiores, ¿acaso eso no aumentaría nunca la dificultad de que desafiara a las autoridades menores? Hasta el mismísimo final, cuando algunas autoridades menores superiores eran verdaderamente inalcanzables, y la gran autoridad era heredada por otros. En este punto, él cuestionaría entonces esta serie de autoridad menor. Aunque los efectos de estas series de autoridad menor y los atributos que proporcionan invalidarían por completo el enfrentamiento con el heredero de gran autoridad correspondiente, no hubo efectos negativos a excepción de algunas autoridades, como el abismo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.